Hola y bienvenidos de nuevo a Perlas en Medicina de Emergencias. El día de hoy he preparado para ustedes 3 recomendaciones básicas para el manejo de los pacientes que se presentan en el servicio de emergencias con cefalea. Todos sabemos que la cefalea es una patología bastante común y que de no ser tomadas en cuenta pueden incrementar de manera significativa la morbimortalidad de los pacientes con esta patología. Así que empecemos. En general, cuando nos enfrentamos a una cefalea, se genera mucha incertidumbre en el médico, sobre todo en relación a lograr reconocer cuáles cefaleas tienen un origen benigno y cuáles no. A todos nos asusta el hecho de ingresar o mandar para su casa a un paciente con una cefalea potencialmente mortal. Sin embargo, en el transcurso de un solo año, el 90% de las personas va a experimentar al menos un episodio de cefalea, lo cual demuestra que es una patología sumamente prevalente. Las cefaleas van a representar del 1 al 2% del total de visitas anuales en un servicio de emergencias, es decir, no es una patología para nada despreciable. Y muchas veces estos pacientes pueden llegar por causas que son innumerables. De hecho, la clasificación de la International Headache Society divide las cefaleas en 13 categorías, lo cual, como ustedes podrán saber, hace mucho más difícil poder realizar un diagnóstico certero. En la medicina de emergencias, identificar una causa específica de por qué este paciente se presentó con una cefalea es menos importante que realmente diferenciar si la cefalea que trae este paciente es causada por una patología potencialmente mortal o es causada por una patología relativamente benigna. No obstante, el potencial para encontrar dificultades durante el abordaje inicial y el diagnóstico de estos pacientes es grandísimo. Entonces, sabemos que la cefalea es una queja común en el servicio de emergencias, que solo una minoría de los pacientes va a tener una patología subyacente grave, pero esto también constituye una trampa, porque es muy fácil equivocarse en el diagnóstico y es altamente factible perder la oportunidad de diagnosticar y tratar oportunamente a 1 o 2 pacientes con cefaleas potencialmente mortales de cada 100 pacientes que van a llegar por esta patología a nuestro servicio. Por esto es muy importante el abordaje correcto de los mismos para buscar aquellas patologías que realmente representen una enfermedad grave o severa y que ameriten una intervención urgente en nuestras áreas de atención. Por eso, para el día de hoy hablaremos de 3 recomendaciones o perlas para disminuir los errores que cometemos en el diagnóstico, tratamiento y abordaje inicial de estas patologías. De hecho, estas perlas las he dividido en 3 grandes grupos. La primera de ellas, una perla relacionada con el diagnóstico, la segunda, una perla relacionada con el tratamiento y finalmente una perla relacionada con los estudios de imágenes. La primera de ellas es la siguiente: busque siempre banderas rojas. Como mencionamos previamente, debido a que las cefaleas se presentan con frecuencia en el servicio de emergencias y la gran mayoría de ellas son benignas, los médicos que trabajamos en nuestros servicios pueden fácilmente equivocarse. Por lo tanto, determinar cuáles cefaleas van a requerir una neuroimagen puede ser un gran desafío, sobre todo en aquellos lugares en donde no tenemos disponible una tomografía axial computarizada o una resonancia magnética. Si bien es cierto, no todos los dolores de cabeza serios se van a presentar siempre con signos de alerta o con banderas rojas, pero está claro que cuando no buscamos estas banderas rojas o estos signos característicos o patrones de alto riesgo, se va a aumentar de manera significativa la probabilidad de que usted pase por alto una patología potencialmente grave. Los clásicos dolores de cabeza, las clásicas cefaleas que no se pueden perder, pueden ser agrupados en una lista muy simple y relativamente breve. Como ustedes pueden ver, meningitis es una patología que se presenta con cefalea que no puede pasar desapercibida. La presencia de tumores cerebrales o alguna otra lesión expansiva que también van a presentar cefalea. Y finalmente, las hemorragias intracraneales. Las pruebas de diagnóstico iniciales más efectivas y que comúnmente podemos utilizar para evaluar a estos pacientes son la tomografía axial computarizada y la realización de un líquido cefalorraquídeo con el análisis posterior. Pero quizá uno de los aspectos más importantes durante el abordaje inicial de estos pacientes es ayudarse
con la búsqueda de banderas rojas o señales de alerta que nos orienten a la necesidad de que este paciente sea estudiado a mayor profundidad durante su estancia en nuestro servicio. La pregunta entonces sería, ¿cuáles son esas banderas rojas que yo debo de recordar? Bueno, en realidad la lista es pequeña, por lo cual la podemos recordar fácilmente. Como ustedes pueden ver acá, la primera bandera roja es que el paciente se presente al servicio de emergencias con su primera cefalea, siendo esta una cefalea intensa, o el peor dolor de cabeza de su vida, especialmente si aparece de forma rápida, como si fuera en forma de trueno. El segundo o la segunda bandera roja tiene relación con el cambio en la naturaleza de una cefalea previamente establecida que incluye el aumento de la frecuencia o el empeoramiento de la gravedad o nuevos síntomas asociados. Es decir, un paciente que ya es conocido portador de migraña, por ejemplo, pero que en esta ocasión su migraña tiene características diferentes, es más severa, ha aumentado en frecuencia en las últimas semanas o asocia síntomas nuevos neurológicos que no había presentado en ocasiones previas. La tercera bandera roja es la presencia de un nuevo dolor de cabeza o una nueva cefalea en un paciente portador de una patología neoplásica o portador de VIH. La cuarta es la presencia de dolor de cabeza de aparición reciente en un paciente de más de 50 años, sobre todo por el alto riesgo de la aparición o la presencia concomitante de lesiones espaciocupantes, eventos cerebrovasculares o sangrados intracraneales. La cefalea asociada con convulsiones definitivamente siempre va a requerir la realización de un estudio de imágenes. Y finalmente, aquellos pacientes que tienen una cefalea pero que durante el examen clínico neurológico encontramos alguna anormalidad, ya sea la presencia de déficits focales o alteración del estado mental. Entonces, con esto nosotros podemos darnos una idea de cuáles pacientes van a requerir de manera temprana un estudio profundo de su cefalea. Por eso llamamos banderas rojas. Son signos de alerta que nos hacen pensar de que probablemente la cefalea actual de este paciente esté relacionada con una patología potencialmente mortal y que definitivamente un paciente con estos hallazgos no debería irse para su casa sin la realización de algún estudio complementario. La segunda perla tiene relación con el retraso en el diagnóstico. De hecho, siempre ha sido una trampa esperar los resultados del líquido cefalorraquídeo antes de tratar a un paciente con sospecha de meningitis bacteriana. Con respecto a la meningitis, antes de hablar un poco acerca del tratamiento, es importante recordar que un estudio holandés del año 2004, que lo realizó una doctora que era de apellido Van der Beek, eh, toma casi 700 casos de meningitis bacteriana adquirida en la comunidad y curiosamente encontraron que la triada clásica que siempre nos han enseñado en los libros para el diagnóstico de meningitis, que es fiebre, rigidez nucal y alteración del estado de conciencia, era relativamente rara y que solamente se veía en el 44% de los casos. Por otro lado, al menos 2 de los 4 signos característicos, fiebre, rigidez nucal, cambio en el estado mental y cefalea, sí van a estar presentes en el 95% de los casos. Es decir, si usted espera la triada clásica, solo la va a encontrar en el 44% de los pacientes. Pero es más probable que estos pacientes tengan una dupla de síntomas, ya sea fiebre y rigidez nucal, fiebre y alteración del estado de conciencia, cefalea y fiebre. Finalmente, solamente el 4% de los casos tenía solo uno de estos síntomas y el 1% no tenía ningún síntoma. Es decir, tenemos incluso episodios de meningitis en los cuales el paciente no tiene ninguno de los síntomas considerados clásicos para poder realizar el diagnóstico. Entonces, a partir de ahí, sabemos que si bien es cierto, el diagnóstico de meningitis bacteriana puede resultar un reto, de pronto el esperar el resultado del líquido cefalorraquídeo para tratar la sospecha de meningitis puede resultar perjudicial porque en algunos escenarios los resultados pueden tardar incluso hasta horas y sabemos que la mortalidad combinada de la meningitis bacteriana se incrementa de manera progresiva conforme pasan las horas y el paciente no reciba tratamiento. Por ende, es muy importante que ante la sospecha usted inicie terapia antibiótica de manera temprana. Y si va a iniciar terapia antibiótica de manera temprana, también hay que recordar que esta terapia antibiótica debe de ser combinada
con esteroides si ustedes no tienen un diagnóstico claro acerca del germen causal de la meningitis. Ahora, no hay que preocuparse porque muchas veces a uno le dicen, bueno, es que no voy a iniciar antibióticos porque al paciente no se le han hecho los cultivos y no se le ha realizado la punción lumbar, y si yo inicio los antibióticos puedo enmascarar los hallazgos de estos dos resultados. Mucho cuidado con esta afirmación, porque usted perfectamente puede iniciar los antibióticos de manera temprana en un paciente con sospecha de meningitis. Sabemos que mientras más rápido los empecemos, la mortalidad va a disminuir, y tienen hasta 6 horas posterior a la primera dosis de antibióticos para realizar una punción lumbar, y tienen hasta 4 horas adicionales después del inicio de los antibióticos para la toma de hemocultivos. Así que no hay una justificación, al menos en esta afirmación, para poder retrasar el inicio de la cobertura antibiótica. Y otro aspecto importante es el porqué de los esteroides. Bueno, resulta ser que un estudio del año 2002 realizado por De Gans y sus colegas agregó esta acción como parte importante de la secuencia de tratamiento de los pacientes. Él demostró no solamente la importancia de la terapia oportuna con antibióticos, sino también demostró que el dar esteroides de manera temprana y coordinada junto con los antibióticos en el tratamiento de la meningitis bacteriana en adultos podía disminuir las complicaciones. El estudio del doctor incluye 301 pacientes adultos con meningitis y les aplica una dosis de 10 miligramos de dexametasona por vía intravenosa 15 minutos antes de la terapia con antibióticos. Y esto mejoró sustancialmente la respuesta a la terapia, redujo los resultados desfavorables y se asoció con un beneficio o un outcome sobre muerte mayor. Para pacientes con sospecha de meningitis que cumplen estos criterios de inclusión del estudio del Dr. De Gans, en donde básicamente eran aquellos pacientes con sospecha de meningitis, pero que no tenían derivación cerebroespinal, que no estaban embarazadas, que no habían recibido antibióticos previos, que no tenían una tuberculosis activa o que no se sospechara una infección por hongos, y que además no tuvieran trauma de cráneo reciente, neurocirugía o enfermedad ácido péptica, él recomendaba administrar dexametasona 15 a 20 minutos antes de la primera dosis de antibióticos y continuar aplicando dexametasona durante al menos 4 días. ¿Qué esperaban con esto? ¿Cuál es el mecanismo teórico que se ha planteado para el uso de los esteroides? Bueno, primero que nada se ha demostrado que los esteroides tienen un efecto beneficioso al inhibir la liberación de interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa de la pared bacteriana celular. Esto genera que la extensa reacción inflamatoria que se produce en el contexto de una meningitis se vea disminuida. También ha demostrado que al disminuir esta extensa reacción inflamatoria puede haber una disminución significativa de los episodios de sordera asociados a la meningitis. Por otro lado, también ha demostrado que el uso de esteroides disminuye la resistencia a la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, logrando estabilizar la barrera hematoencefálica, con lo cual disminuye el edema, disminuye la presión intracraneal y podría disminuir a largo plazo o mediano plazo las complicaciones neurológicas. Pero sí es muy importante recordar que cuando van a utilizar esteroides en el contexto de una meningitis bacteriana, lo vamos a hacer en todos aquellos pacientes que cumplan los criterios, es decir, que no tengan ninguna de las patologías que mencionamos previamente, en los cuales no se conozca el germen causal o se conozca el germen causal y este sea un Streptococcus pneumoniae. Debe de continuarse por al menos 4 días si sabemos el germen, o hasta que logremos aislar un germen patológico, en cuyo caso, si no es Streptococcus pneumoniae, y alguna gente también dice que Haemophilus influenza, si no es ninguno de esos dos gérmenes, debería de suspenderse de manera inmediata. Finalmente, la última perla tiene relación con una trampa frecuente, la cual es no reconocer las limitaciones de la tomografía computarizada sin contraste durante la evaluación de la cefalea. Y esto es un error muy frecuente, porque una vez que hemos discutido las perlas 1 y 2, muchos de estos pacientes van a terminar siendo sometidos a una tomografía computarizada sin contraste. Cada vez es más común poder tener un estudio de imágenes cerca de su hospital o cerca de su servicio de emergencias, pero también puede ser engañoso y nos puede dar una falsa sensación de seguridad si no conocemos cuáles son las patologías que no vamos a encontrar en la tomografía.
Es por esta razón que la resonancia magnética se ha convertido en los últimos años en una prueba más oportuna y más deseable para el estudio de la cefalea. Sin embargo, no está tan disponible o fácilmente disponible en el servicio de emergencias. Entonces, en este punto la pregunta sería, ¿qué se puede perder en la tomografía sin contraste? Bueno, resulta ser que la lista es bastante larga, pero las podemos dividir en algunas categorías específicas. Por ejemplo, podemos perder enfermedad vascular, podemos perder enfermedades neoplásicas, sobre todo si el estudio es sin contraste, podemos perder lesiones de fosa posterior y cérvico-medulares o incluso podemos perder la presencia de infecciones. Incluso algunos sangrados en pacientes de riesgo, por ejemplo, pacientes que están anémicos o con varias horas de evolución de la hemorragia subaracnoidea, pueden pasar incluso desapercibidos. Por eso, al tratar de descubrir las causas extrañas de cefalea, debemos de tener en cuenta que algunas patologías no van a poder ser visualizadas en la tomografía y no quiere decir que el paciente no las tenga. Por ejemplo, los aneurismas en sí no se van a visualizar en la tomografía, las disecciones arteriales, las trombosis venosas, los infartos tempranos, algunas hemorragias como la hemorragia subaracnoidea que mencioné previamente o incluso las vasculitis. Recuerden que el estudio inicial es tomografía sin contraste y estas patologías pueden perderse en la tomografía sin contraste. Las neoplasias pueden esconderse en estas exploraciones sin contraste, al igual que los abscesos cerebrales. Las lesiones e infartos posteriores se van a ocultar en medio de la dispersión de la tomografía o de la fosa posterior. Las lesiones hipofisiarias pueden no visualizarse en la tomografía sin contraste. Entonces, hasta que todos tengamos resonancia magnética disponible las 24 horas al día, va a ser necesario que recuerden que cuando realizan una tomografía axial sin contraste, esta puede fallarnos o incluso hacernos quedar mal. Y es preferible acompañar el estudio de una tomografía con contraste o una resonancia magnética, sobre todo si ustedes están pensando que la causa de la cefalea de este paciente tiene relación con una patología vascular como una malformación arteriovenosa o la presencia de un aneurisma, están pensando en lesiones de fosa posterior o cuello o están pensando en otras lesiones como por ejemplo hemorragia subaracnoidea en un paciente con factores de riesgo, es decir, anémico, que tenga muchas horas de evolución del inicio de la cefalea, o también en aquellos pacientes en los cuales ustedes sospechen algún tipo de absceso. Finalmente, en el paciente con el peor dolor de cabeza de su vida, que haga sospechar al médico la presencia de una hemorragia subaracnoidea, a menudo meditamos si debemos ir por el camino de la tomografía más la punción lumbar. Hay una revisión interesante del año 2000 en donde encontró 3 razones básicas por las cuales no diagnosticábamos una hemorragia subaracnoidea. Lo primero de ellos era no apreciar el espectro de las presentaciones, o sea, pensábamos que esta cefalea, como no tenía características típicas, es decir, la peor cefalea de su vida, que despertaba al paciente en la madrugada, generalmente después de tener sexo, si en una mujer de edad media, de pronto nos hacía descartar la patología, no cumplir estos criterios y muchas veces el paciente tenía una hemorragia subaracnoidea. La segunda era no comprender las limitaciones del TAC y esto tiene que ver con la perla que estamos hablando. Y la tercera era egresar al paciente sin haberle realizado o interpretado una punción lumbar. Pero sobre todo me interesa la segunda, que es no comprender las limitaciones de la tomografía axial computarizada. Como lo mencionamos previamente, es reconocer que las sensibilidades del estudio van a variar con el tiempo. Si el paciente se presenta al servicio de emergencias dentro de las primeras 12 horas después de sufrir una hemorragia subaracnoidea, una tomografía computarizada de tercera generación puede identificar entre el 96 y 98% de las hemorragias. Pero ¿qué pasa? Bueno, resulta ser que después de las 12 horas, la sensibilidad de la tomografía para poder diagnosticar las hemorragias subaracnoideas disminuye de manera significativa. Tanto así que entre las 12 y las 24 horas la sensibilidad cae al 82%. Pero por debajo de las 24 horas, es decir, aquel paciente que se presenta al servicio de emergencias después de 24 horas de evolución o que el estudio se va a realizar o se retrasó por alguna circunstancia y se va a realizar después de 24 horas del ingreso al paciente, puede caer la sensibilidad hasta un 50-55%. Es decir, una de cada 2 hemorragias subaracnoideas van a pasar desapercibidas. Por eso es que en los casos en donde existe una duda razonable, la tomografía debe ir acompañada de una punción lumbar.
Como ustedes pueden ver, la cefalea puede ser una patología engañosa. Si no estructuramos de manera adecuada el abordaje, puede meternos en muchos problemas y poner en riesgo la vida de nuestros pacientes. Debemos conocer las banderas rojas, los momentos oportunos para iniciar tratamiento y los posibles escenarios de error en la interpretación de imágenes. Y esto resulta fundamental para lograr una mejor evolución de nuestros pacientes y no cometer errores que puedan llevar a un curso clínico inadecuado como este que ustedes pueden ver acá, en donde en una red social una persona acusa a una colega de haber cometido un error grave en el manejo de una cefalea con alteración del estado de conciencia y alteración del comportamiento, que terminó siendo una meningitis y que fue diagnosticada y tratada como un brote psicótico. Entonces, quizá aquí el punto más importante es aprender que muchas veces se nos pueden ir diagnósticos si no somos secuenciales en el abordaje. 3 perlas para terminar el día de hoy. Busque siempre banderas rojas cuando se enfrenta a una cefalea. Si encuentra banderas rojas, estudie profundamente al paciente. No espere los resultados de una punción lumbar si está pensando que el paciente tiene una meningitis. Recuerde que tiene 6 horas después del inicio de los antibióticos para tomar una punción lumbar y 4 horas para tomar un líquido cefalorraquídeo. También recuerde que si va a iniciar cobertura antibiótica en un paciente con meningitis y no conoce el germen, puede utilizar esteroides siempre y cuando esta meningitis sea bacteriana. Recuerden que deben de ser colocados al menos 20 minutos antes de la primera dosis de antibiótico y con esto va a limitar la respuesta inflamatoria extensa que produce la meningitis. Y finalmente, conozca siempre las principales limitaciones de los estudios de imagen. Están cordialmente invitados a participar en la segunda edición del programa de actualización internacional en medicina de emergencias. Este programa ha sido reconocido en El Salvador y en Honduras como diplomado, en Costa Rica como programa de formación con más de 600 horas de aprovechamiento y pronto estaremos en Panamá y en República Dominicana. Así que no pierda la oportunidad de participar con nosotros y aprender o reaprender medicina de emergencias. Pide información a través del correo electrónico info@amircostarrica o a través de los teléfonos 2221 0470 y 8469-8829. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.